trabajadores y empleadores, pero rige las relaciones originadas en el marco del trabajo dependiente, que ya vamos a caracterizar en un ratito, y está impregnado por el principio protectorio del trabajador. El trabajo humano, en un sentido amplio, es toda actividad que realiza el hombre productora de bienes y servicios, pero en el sentido que nos interesa para el derecho del trabajo, el trabajo en relación de dependencia, sería aquel que toda actividad ilícita prestada a favor de quien tiene la facultad de dirigirla a cambio de una remuneración, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta definición excluye el trabajo autónomo, o sea, el trabajo en mi propio beneficio, el trabajo que realizo para mí mismo, o sea, ese trabajo no va dentro del concepto de derecho al trabajo. Cuando no cobro por el trabajo benévolo o gratuito, aunque esté dependiendo de otra persona, ese trabajo tampoco entra dentro del ámbito del derecho al trabajo. Por ejemplo, el tema del voluntariado para las ONG, ese no es un tema de trabajo bajo relación de dependencia. Y por último, el marco dentro del trabajo familiar, por ejemplo, los pequeños trabajos que los padres pueden exigir a sus hijos sujetos a su responsabilidad parental, lo que antes se denominaba patria potestad, tampoco está incluido por el derecho al trabajo. Vamos a clasificar el derecho al trabajo, el derecho individual y derecho colectivo del trabajo. El derecho individual es que regula relaciones entre un trabajador y un empleador en forma individual. El tema fundamental del derecho individual del trabajo es la regulación del contrato de trabajo, donde vamos a entender fundamentalmente en esta unidad. También en derecho al trabajo está el derecho colectivo, que es el que regula las relaciones entre asociaciones de trabajadores, los sindicatos, los gremios y asociaciones de empleadores. Y la naturaleza del derecho al trabajo, nosotros tenemos que es una rama del derecho privado. Ustedes pueden encontrar que algunos autores sostienen que es derecho público. Nosotros nos inclinamos por sostener que es derecho privado, porque son relaciones entre sujetos privados, acá no está interviniendo el Estado. Lo que ocurre es que muchas de las normas del derecho del trabajo están impregnadas de orden público, que no son disponibles por las partes, sobre todo por principio protector del trabajador. Pero eso para nosotros no quita la naturaleza de derecho privado. Al hablar algunas nociones sobre el origen histórico del derecho al trabajo, en la época anterior a la época industrial, el trabajo fundamentalmente se obtenía de esclavos, del vasallaje y del trabajo de los artesanos. Posteriormente, con la revolución industrial, se produjo una nueva forma de producir, la aparición de las fábricas y la gran concentración de masas de obreros alrededor de esas fábricas. Y eso enmarcado dentro del marco jurídico emanado de la Revolución Francesa, referente a la libertad de autonomía para contratar, que eso es lo que regía la relación entre obrero y patrón. Dentro de este marco teórico de autonomía para contratar, lo que en realidad pasó es que la parte fuerte de la contratación, que era el patrón, imponía condiciones muy gravosas a los trabajadores que originaron la explotación de la clase obrera y la denominada cuestión social, que provocó la intervención del Estado dictando normas para regular el contrato de trabajo. Esas normas dieron origen al derecho del trabajo. En nuestro país, en la época virreinal, estaban las leyes de Indias, o sea, las leyes que dictaba España para sus colonias americanas. En particular, en materia de derecho al trabajo, importaba especialmente las leyes dictadas para el trabajo de los indios, que entre otras instituciones de la MICTA y del Chamaconá. En la época patria aparecen las famosas leyes de Conchavo, que eran la obligación de los gauchos de tener un trabajo, porque si no eran reclutados para el ejército. Con el dictado de la Constitución de 1853, la libertad para trabajar, después regulada por el Código Civil con la locación de servicios y la autonomía de las partes para contratar, también se reprodujo el conflicto entre los obreros y patrones, ¿sí? Por la
posición de condiciones gravosas para la parte trabajadora. Y ahí empezaron a aparecer las primeras leyes laborales, ahí les menciono algunas: la ley de descanso semanal, la primera ley de accidente de trabajo, la ley de jornada limitada y la ley de dependiente de comercio. Fueron de las primeras que se dictaron para proteger a los trabajadores. En materia de reformas constitucionales, la reforma constitucional de 1949 tiene una amplia protección de los trabajadores, aunque esta reforma fue dejada sin efecto. Y la reforma constitucional de 1957 incorporó el artículo 14 bis, que incorporó normas referentes al derecho del trabajo y la seguridad social, que a continuación vamos a ver. La primera regulación integral del contrato de trabajo fue por la ley de contrato de trabajo número 20.744, aún hoy vigente, sancionada en 1974. Esta ley ha permitido varias reformas, ahí menciono algunas. Acá tienen un cuadro con las reformas más recientes, que hubo varias reformas, algunas recientes, a la ley de contrato de trabajo. Bueno, este cuadro más que todo es indicativo, sí. Profe, disculpe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? ¿Esta o la otra? Sí, esa. Justo en la primera fila, ahí dice una cosa, use variandi. No sé si puede explicar eso solamente por curiosidad mía. O sea, el ius variandi es la posibilidad del trabajador, del empleador, mejor dicho, de variar las condiciones de trabajo. O sea, en principio, el ordenamiento del trabajo es de facultad del empleador. Entonces, el empleador puede variarle las condiciones de trabajo al trabajador, por ejemplo, ponerlo de un puesto a otro. Pero el ejercicio de ese ius variandi no puede ser abusivo para variarle fundamentalmente las condiciones del trabajo. Por ejemplo, si es un operario administrativo, que ponga a limpiar los baños, por decirle algo. Ese claro. ius variandi, esa posibilidad de variar las condiciones del trabajo, la regulación es que no se puede hacer de forma abusiva. Claro, profe. Entonces, un encargado de, por ejemplo, por decir, por ejemplo, un ingeniero en software puede estar también encargado, puede tener el rol de administrador de base de datos. Esa es una de las variaciones de su trabajo. O sea, si la variación no es en su perjuicio, en principio se puede hacer. Hay que ver para qué lo contrataron. Porque no puedo tener un título y no me contratan para eso, ¿no? También hay que tener eso en cuenta. O sea, si es un ingeniero y lo ponen a administrar la base de datos, ¿me dice usted? Sí. Habría que ver, todo esto siempre es el marco del contexto. Habría que ver si esa tarea que le imponen es en perjuicio de él o no. Más que todo hay que verlo siempre en el contexto y si es una variación abusiva para el trabajador. Claro, profe. Eso nomás quería saber. Perfecto. Bueno, la fuente de derecho del trabajo, la ley de contrato de trabajo, en el artículo primero, establece que el contrato de trabajo y la relación de trabajo se van a regir, en primero, por la propia ley de contrato de trabajo, que es una ley general aplicable, en principio, a todos los trabajadores, con las excepciones que vamos a ver a continuación. Por las leyes y estatutos profesionales, en segundo lugar, hay algunas determinadas actividades que, además de la ley general de contrato de trabajo, tienen leyes específicas para una determinada actividad. Por ejemplo, no todas las actividades tienen, pero les menciono algunas. Hay un estatuto de peluqueros, hay un estatuto de obrero de la construcción, un estatuto de docentes particulares, entre otras actividades que ahora me traen a la memoria. En tercer lugar, y esto es una fuente propia del derecho de trabajo, están las convenciones o convenios colectivos de trabajo. Estos son los acuerdos o las condiciones de trabajo que se celebran entre asociaciones de trabajadores o sindicatos y las asociaciones de empleadores. En cuarto lugar, y recién en cuarto lugar, el propio contrato de trabajo que celebran las partes, la voluntad de las partes,
Y por último, los usos y costumbres. Este es un orden jerárquico. Una fuente jerárquicamente inferior no puede contradecir a la fuente jerárquicamente superior, pero esta contradicción es solamente para perjudicar al trabajador. Pongamos un ejemplo. La ley de contrato de trabajo, que es la fuente número 1, numerada acá, establece que para los trabajadores con menos de 5 años de antigüedad tienen que tener 14 días corridos de vacaciones. Una convención colectiva de trabajo, o convenio colectivo de trabajo, en el número tercera, es la fuente, no va a poder establecer, por ejemplo, que los trabajadores con menos de 5 años de antigüedad tengan menos que lo que dice la ley, por ejemplo, 10 días por 5 años, con una antigüedad menor de 5 años. Sin embargo, una fuente jerárquicamente inferior puede favorecer al trabajador. Pongamos el mismo ejemplo, el convenio colectivo de trabajo podrá establecer 20 días corrido de vacaciones para para un trabajador con menos de 5 años de antigüedad, porque en ese caso estamos estableciendo una norma más favorable que el piso que nos establece la norma superior. Entonces, este orden jerárquico es para no perjudicar al trabajador, pero siempre una norma inferior o jerárquicamente inferior puede establecer condiciones más favorables. Fuentes no enumeradas, la Constitución Nacional, especialmente el artículo 14 bis, que ya les dije, introducida en la reforma de 1957, y los tratados internacionales. Estas normas, obviamente, no pueden ser contradecidas ni por la propia ley de contrato de trabajo, porque, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, tienen jerarquía superior a la ley. En particular, nos interesa el artículo 14 bis, cuya primera parte, que es la que están viendo, se refiere al contrato de trabajo, la segunda parte al derecho colectivo de trabajo, especialmente a los gremios, y la tercera parte a la seguridad social. Empieza el artículo 14 bis, diciendo que el trabajo de diversas formas gozará la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en la ganancia de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Continúa el artículo 14 bis, en su segundo párrafo, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con su estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de seguridad social que tengan carácter integral y irrenunciable, en especial la ley establecerá seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrado por interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, protección integral a la familia, defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Bien. Ahora, sobre el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, se aplica a todos los trabajadores dependientes, pero con estas importantes excepciones. La primera es la administración pública. No se aplica la ley de contrato de trabajo a los dependientes de la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal, que se encuentran regidas por el derecho administrativo, por las correspondientes leyes de empleo público. Entonces, la primera restricción es que la ley de contrato de trabajo se aplica a los trabajadores privados, no estatales. Y dentro del privado, a su vez, hay dos exclusiones más. Al personal de las casas particulares, lo que antes se denominaba servicio doméstico, está regido por una ley especial, la ley 26.844,
aunque les aclaro que tiene una regulación bastante parecida a la ley de contrato de trabajo, y igualmente ocurre con los trabajadores agrarios que tienen su propia regulación, la ley 26.727. Los principios que informa la ley de contrato de trabajo: el principio protectorio del trabajador, eso se plasma en el siguiente principio: si hay duda, se resuelve a favor del trabajador y siempre se va a aplicar la norma más favorable al trabajador con la subsistencia de las condiciones que sean más beneficiosas para el mismo. El principio de irrenunciabilidad: las normas que establece para proteger al trabajador la ley contra el trabajo son irrenunciables, o sea, el trabajador no puede renunciar a la protección que le da la ley. Y siempre el principio de conservación de la relación laboral. Vamos a ver la definición del contrato de trabajo según el artículo 21 de la ley, que dice: habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, siempre que una persona física, hoy debemos entender persona humana, se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra, y bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Bueno, esa es la definición del contrato. Sin embargo, la ley en el artículo siguiente define otro concepto importante, que es la relación de trabajo, que la define de la siguiente manera: habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obra o preste servicio a favor de otra, bajo la dependencia de esta, en forma voluntaria, mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto de origen. ¿Por qué existe este concepto de relación de trabajo? Por el tema del empleo negro. O sea, si hay un empleo no registrado, que la persona está prestando un servicio a cambio de una remuneración, entonces la ley hace presumir la existencia del contrato de trabajo con la aplicación de todas las normativas que rigen a favor de los trabajadores derivadas de esta ley. El concepto dirimente, importante, caracterizador del contrato de trabajo, es la relación de dependencia. Y para diferenciarlo de otros contratos parecidos, como el contrato de servicio de obra, consiste en la subordinación en la que se encuentra el trabajador con respecto de su empleador. O sea, el concepto importante es el siguiente: el trabajador, cuando se encuentra dentro del marco de la jornada de trabajo, no puede usar su fuerza de trabajo en su propio beneficio, sino la pone a disposición del empleador para que la use. Encontrarse a las órdenes de este empleador, pues, en esta relación de subordinación, es la nota característica de la relación de dependencia. La doctrina ha enumerado varios criterios para caracterizar la dependencia. Primero, la dependencia económica, o sea, el trabajador depende del sueldo que cobra su empleador para su propia subsistencia. Este normalmente es cierto, aunque puede haber algún caso puntual que el trabajador no viva de esa remuneración que percibe si no tenga otros ingresos, y ello no va a optar a caracterizarla como relación de dependencia. La dependencia técnica nos da la idea que el trabajador recibe las instrucciones del empleador de cómo realizar la tarea, cual también es normalmente cierto. Pero puede haber casos muy puntuales de que la parte técnica la ponga el trabajador y no el empleador, como por ejemplo un profesional en relación de dependencia. Normalmente el profesional es contratado porque el empleador no sabe hacer esa cuestión técnica. Como por ejemplo, si lo contratan a un ingeniero de sistemas para que dirija el centro de cómputo, el empleador no le va a decir: utilice tal lenguaje de programación, haga la base de datos de tal manera, si no sabe, para eso lo contrata el ingeniero. Pero por último, tenemos la dependencia jurídica, que no le pueda decir cómo hacer una tarea, le va a decir cuál tarea hacer. Entonces, de última, la presencia de la dependencia jurídica nos da la idea de, aunque no haya las otras dependencias, nos va a dar la pauta de la relación de dependencia. Carácter del contrato consensual, surge con el medio consentimiento de las partes, es personal, la persona del trabajador sobre todo es importante, no es sustituible, es de tracto sucesivo o de duración, sus efectos perduran a lo largo del tiempo, contrato que no tiene formalidades especiales,
es oneroso porque ambas partes reciben ventajas y sacrificios recíprocos. Es un contrato bilateral porque ambas partes resultan obligadas mutuamente. Un contrato conmutativo porque las prestaciones de las partes son ciertas. Un contrato típico nominado pues se encuentra regulado por la ley, en este caso la ley de contrato de trabajo. Los sujetos del contrato, trabajador y empleador. ¿Quién es el trabajador? Persona humana que presta los servicios, relación de dependencia a cambio de una remuneración. La ley de contrato de trabajo en 1974 preveía que una persona con los 18 años cumplidos ya podía celebrar un contrato de trabajo por sí mismo. Esto era un verdadero adelanto de capacidad, porque en esa época la mayoría de edad estaba a los 21 años. Hoy, con la equiparación de la mayoría de edad a los 21 años, esta ventaja ha desaparecido. Cuanto a los menores de edad, recién se permite celebrar contrato de trabajo a partir de los 16, o sea, entre los 16 y los 18 años, debe contar con la autorización de los padres. El empleador, una persona humana o jurídica. En este último caso, aclara la ley especialmente con o sin personalidad jurídica. Si es una persona jurídica al cual no se le ha otorgado aún la personalidad jurídica, en los casos que ella requerida, por ejemplo, una asociación civil, eso no va a optar para la configuración del contrato de trabajo. ¿Quién es el empleador? Quien dirige, origina el trabajo en dependencia y paga la remuneración. Algunos casos especiales, el socio empleado, puede ocurrir que un socio de una sociedad empleadora contrate a uno de sus propios socios como empleado. Si un socio, además de ser socio de la sociedad, es empleado de la misma, eso no, el carácter del socio no impide que pueda ser empleado. Y por ejemplo, si un socio lo despide al otro socio, no le puede alegar que es socio de la sociedad para no pagarle, por ejemplo, las indemnizaciones laborales. El tema de los contratistas y subcontratistas. Tenemos una empresa que la voy a denominar principal, que en vez de realizar una determinada actividad propia de su objeto social por sí misma, decide tercerizar, o sea, que otro la haga por ella. En este caso, se llama un contratista. Y este contratista, para poder cumplir las obligaciones con este principal, contrata a trabajadores. ¿Quién es el empleador? Obviamente el contratista. El principal es empleador de los empleados del contratista, no. Pero la ley de contrato de trabajo establece una responsabilidad solidaria por cumplimiento de las obligaciones laborales respecto de la obligación laboral del contratista con respecto a su empleado. Entonces, este principal va a poder ser, podrá ser en algunos casos compelido a abonar indemnizaciones que no sean cumplidas por sus contratistas. Modalidad de contrato de trabajo, el principio general es la indeterminación del plazo. El contrato dura hasta que el trabajador se pueda jubilar. Sin embargo, el contrato de trabajo por tiempo determinado, los 3 primeros meses se considera celebrado a prueba. Entonces, en esos 3 primeros meses se puede despedir al trabajador sin ninguna consecuencia indemnizatoria. Lo único que pide la ley es que lo debemos preavisar con 15 días de anticipación. Alguna modalidad de contrato de trabajo, plazo fijo, es la posibilidad de celebrar un contrato de hasta 5 años de duración, pero este contrato es formal porque tiene que celebrarse por escrito, pero debe de verse alguna necesidad excepcional de la empresa. Por ejemplo, ganó una licitación, necesita contratar más trabajadores para poder cumplir con la misma. Y esta, si es mayor a un año la duración del contrato, puede generar algunas indemnizaciones por vencimiento del plazo, que ya lo vamos a estudiar en su oportunidad. Contrato tiempo parcial, contratamos a un trabajador para que trabaje una parte de la jornada, menos de las 2/3 partes de la jornada. Acá lo importante es que se paga la remuneración proporcional a lo que trabaja. Por ejemplo, si lo contrato media jornada, le voy a pagar la mitad de la remuneración. Trabajador eventual, comienza y termina con necesidad eventual, muy común para reemplazar a
trabajadores que entran en una licencia de larga duración, por ejemplo, para reemplazar a una trabajadora embarazada. Contrato por temporada, contrato que es permanente pero discontinuo. O sea, el pago de las remuneraciones y la prestación de servicios solo se realiza una época del año, la temporada. En este caso, cuando termina la temporada, cesan la obligación de pagar los servicios y prestar los servicios y pagar las remuneraciones, y se va a reanudar el año siguiente cuando en la nueva temporada. ¿Profe? Sí, Puede ser el caso de los empleados de un ingenio que solamente es el caso trabajan, típico. Trabajan durante la zafra o claro. la cosecha de la fruta también. Ujú. Con el cosecha de limón, la gente que va a Río Negro cosecha la manzana, es el caso típico. O podría ser, por ejemplo, de una heladería. La heladería, puedo tener la parte fuerte en el verano, el resto del año necesitar una plantel mínimo de trabajadores, entonces puedo contratar trabajadores por temporada para el verano, por ejemplo, para la heladería. Cuando termina la zafra, lo mismo, El y contrato deja de sigue. trabajar hasta el próximo año, lo mismo, sigue la relación de dependencia. La relación, el contrato sigue vigente. Lo que pasa que no se trabaja fuera de Claro. la temporada hasta el reinicio de la próxima temporada. Entonces, el trabajador no tiene que trabajar y el empleador no tiene que pagar las remuneraciones. Entonces, es como que si quedara suspendido, por decirlo de alguna manera. El contrato sigue vigente, pero no se prestan servicios y pagan remuneraciones hasta la próxima temporada. Pero el contrato está vigente, eso es lo importante. O sea, tiene prestaciones discontinuas solamente en la temporada. Ya, gracias. El contrato de aprendizaje, un contrato para la formación de jóvenes, entre 18 y 25 años, de un plazo mínimo de 3 meses hasta un año, de no más de 40 horas semanales. La pasantía educativa está constituida por el conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes de empresas y organismos públicos o empresas privadas con personalidad jurídica que están sustantivamente relacionados con la propuesta curricular de los estudios cursados en la unidad educativa, que se reconoce como una experiencia de alto valor pedagógico y que no tiene carácter obligatorio. Esto es conforme a la ley 26.427 que regula las pasantías. Para habilitar el sistema de pasantías, primero tiene que haber un convenio general entre el organismo y la empresa y la institución educativa, y luego convenios individuales firmados entre el organismo, la institución y el propio estudiante o pasante. El estudiante tiene que tener 18 años como mínimo. La ley actualmente vigente dice que establece que debe pagarse una asignación de estímulo que tiene que tener una proporcionalidad con respecto al sueldo básico del convenio aplicable a la empresa, con una carga horaria máxima de 20 horas semanales. Ya no hay pasantías gratuitas como había en una época. Se establece un régimen de asistencia y un régimen de licencia por examen de enfermedad y accidente para el pasante. Tiene que tener cobertura de obra social y riesgo del trabajo. Tiene una duración de entre 6 a 12 meses y se permite una prórroga de hasta 6 meses más. Y esto es muy importante. La pasantía no es contrato de trabajo. El pasante no es trabajador. Pero sin embargo, la ley establece, no quiere que bajo esta figura de pasantía se encubran trabajadores. Entonces, si hay un caso de duda, se va a considerar que existe contrato de trabajo. La remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Hay que tener presente que la remuneración se genera por el solo hecho de haber puesto a disposición la fuerza de trabajo a favor del empleador. Si yo voy a trabajar y me tienen sentado en una silla sin trabajar, eso igualmente me tienen que pagar, porque yo puse mi fuerza de trabajo. Si el trabajador y el empleador, mejor dicho, no la usa efectivamente,
igual debe pagar la remuneración. Profesor. Forma de pago. Sí, ¿había una consulta? Sí, profesor. Digamos que una persona tiene la facultad para dar un contrato de trabajo. Entonces, aunque le dé el contrato de trabajo a una persona y esa persona no cumple con su trabajo, de cualquier forma, esa persona se le No, va... por eso. Yo no digo que no cumpla con el trabajo. Yo lo que estoy diciendo es que, estando a disposición del empleador, el empleador no lo hace trabajar. Esa es la hipótesis. Ah, El bien. trabajador no trabaja, sí. Obviamente puede tener lugar sanciones, pueden llegar hasta el despido. Yo lo que digo es, el trabajador está dispuesto a trabajar y el empleador no lo hace trabajar. Esa es la hipótesis, que igual hay que pagar la remuneración. O sea, no trabaja, claro. no por razón no imputable al trabajador, ¿no? Sino imputable al empleador, a eso voy. Ah, sí. Si el empleador no hace trabajar al trabajador, entonces... Es un problema, igual le tiene que pagar. Claro. Ajá, profe. Ahora, Bueno, si el trabajador no quiere trabajar, si hace claro, otro para trabajar, puede tener lugar a si el sanciones. trabajador se hace el otro, entonces no, él no puede incluso tener sanciones y llegar al despido. Claro, ahí el tema es que si yo quiero trabajar y no me hacen trabajar, me tienen que pagar igual. A eso voy. Ah, claro. No es que el trabajador no quiera trabajar, es otra hipótesis. Claro, profe, gracias. Bien. Forma de pago, dos grandes sistemas que pueden combinarse. Por unidad de tiempo, o sea, por el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador, que puede ser diario, pago jornal, o por semana, quincena o mensual, o por rendimiento, por unidad de obra producida, por comisiones o habilitación. Muy común estas en los vendedores. La remuneración debe pagarse en dinero, especie, habitación, alimento, mediante la obtención de beneficios o ganancias, pero hay un tope a todo lo que es prestaciones que no consistan en dinero, que no pueden superar el 20% del total de la remuneración. Entonces, la remuneración es principalmente dineraria, o sea, no puede ser inferior al 80% el pago en dinero. La remuneración debe pagarse al vencimiento del calendario para trabajadores mensualizados, el vencimiento de la semana o quincena en otros casos, y para el pago debe hacerse dentro de 4 días hábiles del vencimiento, y en los otros casos dentro de los 3 días hábiles de ese vencimiento. Se tiene que pagar en efectivo, cheque o ahora también mediante depósito en una cuenta sueldo. Se debe firmar un recibo en doble ejemplar y la ley es bastante meticulosa sobre el contenido que tiene que tener ese recibo para que tenga validez legal. Dos instituciones importantes en materia de remuneración. Una es el salario mínimo vital y móvil. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, y aclara la ley de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Bueno, esto es lo que dice la ley. En realidad, el monto del salario mínimo es un valor de referencia de la menor suma que puede cobrar un trabajador. Nadie puede ganar menos que eso. La fijación de este salario mínimo vital y móvil está a cargo del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, con representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores, que normalmente lo suelen ajustar al valor de la canasta básica. Y esto se reúnen cada vez que lo estima necesario y para reajustar este valor. La otra institución importante es el sueldo anual complementario. Sueldo anual complementario, según la ley, es la 12ª parte de los salarios percibidos por el trabajador durante un año, en lo que vulgarmente se conoce como aguinaldo. Desde el punto de vista práctico, implica el pago de un sueldo adicional al año. O sea, en realidad, un año de remuneraciones no son 12 sueldos, sino son 13, por la incidencia de este aguinaldo o sueldo anual complementario. Y esto es un tema no menor porque hay algunas condiciones agravadas que prevé la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, el despido de una trabajadora embarazada, además de otras dimensiones que pudieran corresponder,
la ley dice que hay que pagarle un año completo de remuneraciones. Y ese año completo de remuneraciones, entonces no son 12 sueldos, sino 13, por la incidencia del sueldo anual complementario. Se paga en 2 cuotas, una al 30 de junio y la otra al 18 de diciembre. Antes la ley decía era el 31 de diciembre, ahora, respecto de la ley 27.073, se paga al 18 de diciembre. Bueno, vamos a continuar la clase que viene con la unidad número 12, referente al derecho al trabajo y la seguridad social. ¿Alguna duda de los temas que hemos visto hasta acá? Profe, Sí. Dependiendo de la categoría, por ejemplo, de un empleado, ¿esto no le afectaría el salario, el sueldo mínimo? No entiendo a qué apuntas. Bueno, es decir, que incluso el trabajador, por ejemplo, El profe, trabajador de la menor categoría posible no puede ganar menos que el salario mínimo. sí, profe, bueno, a eso quería Las llegar yo, perdón, categorías que no me haya normalmente sabido lo que expresar. hacen es establecer el salario básico correspondiente a una categoría que normalmente suelen ser superiores a ese salario mínimo. El salario mínimo vital y móvil lo que hace es un valor de referencia de nadie puede ganar menos que eso. Nadie puede ganar menos que ese salario mínimo. Y las categorías suelen usarse en los convenios colectivos de trabajo principalmente para categorizar a los trabajadores, y trabajadores con mayores funciones, mayores responsabilidades, le suelen dar una categoría que tiene un salario básico superior. Normalmente suele usarse para eso, para definir tanto las funciones, las responsabilidades y los salarios que se pagan. Pero nadie puede cobrar menos que el salario mínimo. Sí más, pero no menos. Ajá, claro, profe. Otra cosa, disculpe, ¿no? No, por favor, para eso estamos. Profe, la boleta de sueldo está firmada por quién, por el empleador o por el empleado, o por los dos. Debería estar firmado por los dos, o por lo menos el ejemplar que tiene la otra parte. El trabajador debe tener uno firmado por el empleador y el empleador uno firmado por el empleado, por lo menos. Ajá, claro. Todos los meses se recibe una boleta de sueldo, profe. ¿Sí? O se recibe una boleta de acuerdo a la periodicidad del pago, porque hay, por ejemplo, trabajadores quincenales, entonces tienen que tener 2 boletas al mes, Claro. con la periodicidad que tengan que pagar. Ajá, profe, Lo usual es mensual, pero Ajá. hay trabajadores que cobran por quincena. Profe, ¿cómo se haría en este caso de situación de que, por ejemplo, estemos ahora mismo en esta situación sanitaria? Porque, ¿cómo se emitirían las boletas de sueldo ahora que no hay... ¿Cómo se la firma? Sí, Y miren, lo que están haciendo todo es normalmente, bueno, diferir para la presencialidad de la firma. ajá, Sí, hay por ahí las grandes empresas pueden pedir autorizaciones a la Secretaría de Trabajo para hacer firmas digitalizadas, o sea que no esté, por ejemplo, el presidente de la empresa firmando 1000 boletas y no la autorizan a hacer una firma impresa. Y ahora también está, bueno, a la fuerza, donde hay que implementar también el tema de la firma digital, ¿no? O sea, claro. está firmada digitalmente, tiene validez legal. Claro, profe. Claro, sería una solución ideal para estos casos donde no hay presencialidad, por lo menos los trabajos que se pueden hacer desde la casa. Sí, por supuesto, por supuesto. Mucho en la profesión de ustedes, muchas cosas se pueden hacer en forma remota y todos estos mecanismos de firma digital y firma digitalizada se pueden emplear válidamente, ¿no? Y, profe, y aunque el pago de un trabajador sea por depósito, ¿este igual recibe la boleta física?
Igual tiene que tener la boleta, porque la boleta está la discriminación de todo cómo le pagan. Ajá. Ahí en ese caso, el empleador, por más que no tenga la libreta firmada, el recibo firmado, tiene una prueba del pago, porque le ha hecho el depósito a la cuenta del empleado, Ajá. aunque no tenga la boleta firmada. Pero igual la boleta es necesaria, porque ahí está el detalle de los conceptos que le pagan, todo lo que suma, todo lo que resta, el saldo que se paga. Todos los ítems que Está ahí todo. se lo va descontando y acreditando al empleado. Eso no me quiere saber, profe. Perfecto. ¿Alguna otras dudas? ¿Alguna otra inquietudes? Profe, disculpe. ¿Cuándo sería el próximo control de lectura? El próximo control de lectura para esta comisión es el martes 6 de julio y el parcial el jueves 8, que va a incluir el control de lectura número 6, va a incluir unidades 12, 13 y 14. Ok, gracias, profe. Perfecto. ¿Algunas otras dudas? Profe, ¿Sí? ¿hace falta, si ya se han aprobado 4 controles de lectura, hacer el número 6? No, no hace falta. Ah, gracias, profe. Ya queda a su criterio si lo quiere rendir o no, pero del punto de vista para estar en carrera para la promoción no hace falta. Perfecto, gracias, profe. Bien. ¿Algunas otras dudas? Bueno, en todo caso, si ya no tiene más dudas, damos por concluida la reunión de hoy. Que tengan buenas noches. Dios mediante, nos estamos viendo el próximo martes. Buenas noches y hasta luego. Hasta luego, profe, que ande bien. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe.